Bueno, vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada. Les comento que ayer ya estuve revisando las tareas. Eh, Sin embargo, hay algunos temas que hay que reforzar un poco, principalmente en la presentación de los trabajos. Hay algunos por ahí que estaban repetidos, incluso en la introducción, contenido, conclusiones, recomendaciones. Entonces, recuérdense que uno de los principales requisitos de la comunicación es ser original, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que se pretende es que podamos desarrollar nosotros la competencia de podernos comunicar asertivamente. Esa es una, y la otra, pues tenemos que tener uniformidad a la hora de presentación de los trabajos. Y si recuerdan, cuando en la tarea indicaba una forma de presentar los trabajos, que esta les va a ayudar a ustedes para la presentación de cualquier trabajo, porque les va a dar una presentación mucho mejor. Es una de las ventajas de la comunicación escrita, y que definitivamente tenemos que desarrollar y poderla ya desarrollar para nuestro trabajo. Eh, Considero importante que ustedes entiendan las normas que existen para la presentación de trabajo. Por supuesto que hay muchas formas de presentar trabajos. Cuando ustedes estén ya recibiendo auditoría, por ejemplo, van a ver la forma en que se debe presentar un informe de auditoría. Sin embargo, la mayor parte de trabajos, pues se requiere que se utilice la norma APA. Vamos a ver un ejemplo más adelante al terminar la clase de cómo Word nos ofrece buenas herramientas para poder hacer más fácil el trabajo y pues tener una presentación mucho más clara y mucho más presentable. Eso les puede servir a ustedes para presentar informes, por ejemplo, cuando quieran presentar un informe de calidad de cartera, por ejemplo, o, o el análisis propiamente de su cartera, o incluso el informe de la situación económica o la situación patrimonial de un cliente. Eso les va a ayudar mucho. Entonces, si quieren, eso lo vamos a ver al final de la clase. Y vamos a empezar ahorita con lo que vimos la semana pasada, que es la psicología del color. Es importante que ustedes entiendan cómo nos impacta psicológicamente los colores y el por qué muchos publicistas y muchos mercadólogos utilizan los colores como fuente de atracción. Incluso hay campañas publicitarias específicas para hacer enmarcar o para resaltar los colores, o que resaltan los colores principalmente porque necesitan transmitir un mensaje. Y ese mensaje, pues ya lo vimos la semana pasada, cómo, cómo se puede transmitir a través de los colores. Entonces vimos, esta es una infografía que pues, se sacó de la red, y básicamente pues nos da un resumen de lo que son los colores. Sin embargo, vamos a ver cuáles son eh, los colores, qué significan los colores y qué efectos psicológicos tienen con la persona. Por ejemplo, veamos el color azul. ¿Quién me podría decir un ejemplo de la utilización del color azul? ¿Cómo lo ven ustedes en su entorno? Un ejemplo de dónde predominan los colores azules o celestes? ¿Alguien? ¿No? ¿Ninguno? Me lo pueden escribir por el chat. Entonces, en dónde se enmarcan estos colores azules? Ok. Bueno. Cuando ustedes abren algún documento,
Exacto, en campañas publicitarias es un ejemplo. Eh, También tenemos, por ejemplo, algo que todos utilizan todos los días en su teléfono, es el Facebook, por ejemplo. Lo hablamos la semana pasada. Tiene una gran cantidad, exacto, en el Facebook. Profesionalismo, seriedad, calma, exacto. Eh, Tiende a tener influencias psicológicas dentro de la persona, como lo son la disminución de la presión sanguínea. Entonces, eh, los desarrolladores de Facebook saben eso y es por eso que hacen que predomine el color azul o celeste dentro de su aplicación. ¿Por qué es tan adictivo el estar metido en Facebook? Y se los digo porque hay gente que pasa todo el día metida en Facebook. Paz, serenidad también. Nuestros colores, la bandera de Guatemala, pues tiene azul y blanco, es la predominación de los colores. Y efectivamente da una sensación de tranquilidad, es relajante. eh, Cuando ya lo asociamos con colores más oscuros, tiene más encaminado hacia una autoridad, hacia un orden, ser más confiables. Entonces, también cuando nos vestimos de azul, pues si ustedes se dan cuenta, los trajes de gala normalmente son negro o azul marino, que ya nos van a dar una confiabilidad mucho más alta. Vamos a reflejar una autoridad, un respeto. Vamos a ser mucho más confiables. Dentro de lo negativo que podemos ver del azul es que es alguien que es muy conservador, o sea, es no está como a la tendencia de una moda o sujeto a una tendencia en específica, sino que es más predecible, es como que una persona de la que posiblemente, dependiendo en el área en que se desenvuelva, va a reflejar cierta actitud. Por ejemplo, veamos si es una fiesta de gala, lo más apropiado podría ser hacerlo ir vestido con tonos más oscuros. Entonces, al contrario que fuera una fiesta, por ejemplo, una fiesta infantil, en donde tiene que ser mucho más colorido, y imagínense ustedes un payaso vestido solo de azul. Entonces, ¿qué sería, verdad? Y si ustedes se dan cuenta, en contraposición tenemos a los mimos, por ejemplo, que utilizan colores mucho más oscuros, combinados con el blanco. Entonces, las propiedades relajantes del color azul definitivamente nos dan una sensación de tranquilidad. Cuando ustedes revisan qué otra aplicación, el Twitter también, eh, es color azul, el logo es color azul. Muchas instituciones también utilizan el color azul. Alguna de sus instituciones prevalece el color azul. Puede ser que sea producto de un análisis mercadológico en el que nos diga que el azul es el que nos va a atraer más clientes o que va a dar la sensación de que es una empresa seria, una empresa formal y que nos va a transmitir esa confianza. Entonces, puede ser consecuencia de un estudio, eso es lo que me imagino. Debe ser así, los mercadólogos lo saben, toda la gente que está involucrada en el proceso mercadológico sabe la importancia de los colores, incluso cuando en el área operativa o logística, los colores también tienen un significado. Entonces, por ejemplo, tiende mucho más a llamar la atención los colores dentro de las áreas de logística porque van psicológicamente amarrados a la productividad. Por ejemplo, en una línea de surtido hay los colores que predominan, pues son los que conocemos como semáforos, eh, verde, rojo y naranja. Y esto pues nos va a dar una sensación de productividad dependiendo en dónde se encuentre o una situación de peligro en determinado caso. Entonces,
El color azul, pues sí tiene, de hecho todos los colores tienen efectos psicológicos positivos o negativos, que realmente, como les digo, un efecto pues, psicológico negativo no tiene que ser precisamente malo, sino que va a depender de la ocasión en la que se tenga que utilizar. Por ejemplo, ustedes en sus trabajos muy pocas veces van a tener un título en color azul, por ejemplo, a menos de que ya el modelo del trabajo que ustedes estén desarrollando, pues así lo requiera. Entonces vamos con el color rojo. Este pues tiene un efecto mucho más alegre, mucho más llamativo, tiende a aumentar la presión y el ritmo respiratorio, da una sensación de mucha más vitalidad, es un impulso. Ustedes, por ejemplo, les llama la atención. Yo creo que las mujeres utilizan mucho el color rojo en uñas, en ropa, en color de ojos no lo he visto tanto, pero sí tiende a tener mucha más energía. Llama la atención, o sea, ustedes van en la calle y ven a alguien vestido de rojo y les llama mucho más la atención. ¿Por qué? Porque psicológicamente atrae, tiene una vitalidad bastante grande. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan trajes que incluyen el color rojo, también pueden ser trajes de gala, pero no tan formales. Normalmente, cuando es una gala muy formal, tienden a utilizarse colores mucho más oscuros. El rojo es para llamar la atención. Sin embargo, hay que tener cuidado porque el uso excesivo pues, puede confundirse fácilmente con ser una persona agresiva. Aquí pues nos da el ejemplo de que no es recomendable utilizarlo para una entrevista de trabajo o en estados que impliquen algún tipo de tensión. No, no es muy recomendable. Si fuera que a ustedes les gusta el color rojo, por ejemplo, en el caso de los hombres, pueden acompañar en una entrevista o en una presentación, tal vez ya sea con corbata o las mujeres con algún tipo de pañuelo. Eh, Deme un ejemplo de en dónde podemos utilizar también el color rojo o en dónde puede predominar el color rojo. Siempre en el chat. ¿Cómo lo utilizarían ustedes? O si en el caso de alguno de ustedes, si sus uniformes incluyen el color rojo y por qué piensan que lo es. En la corbata, perfecto. Exacto, en la corbata puede ser. Una advertencia, exactamente, para indicar una advertencia o una prohibición, en todo caso también. Sí es como que muy autoritario, o sea, tiene una señal de tránsito, negar algo también, por ejemplo, furia también puede ser, exacto, perfecto. Entonces, por ejemplo, enojo, exacto, cuando a uno le dicen algo y uno pues se molesta o se enoja, muchas personas tienden a ponerse rojos y es porque la sangre pues tiende a cambiar su presión, aumenta la presión, entonces se trasluce más a través de la piel y crea un color rojizo. Por supuesto que a nosotros los morenos pues no se nos nota tanto, no hay mucha diferencia entre el color rojo y el color normal. Entonces peligro es otra connotación, exacto. Por ejemplo, se utiliza en los centros comerciales como área de parqueo, cuando los parqueos pues están prohibidos, las señales de alto, por ejemplo, en el semáforo una señal de alto. Y vean ustedes el color, resaltar algo importante, podría ser, sí, podría ser resaltar algo importante. Por ejemplo, vean ustedes los vehículos de los bomberos voluntarios, creo que son, que ellos tienen un color rojo, las sirenas tienen también un color rojo.
porque también por el efecto de llamar la atención, amor, dicen por ahí, exacto, sí, el amor también se expresa en un color rojo, pero ese, sí, sentimentalismo. Es como que más, ya está saliendo el poeta que todos tenemos. Entonces, sí es importante la utilización del color rojo, llama mucho la atención, llega, cumple el cometido de color. Por ejemplo, un claro ejemplo de lo que me indican acá de amor y sentimentalismo es cuando ustedes reciben una carta o un corazoncito, o por ejemplo en el día del cariño, de la persona que ustedes quieren, el impulso es que se les sube la presión, se les dificulta respirar y empiezan a formárseles corazones en los ojos. Entonces, este es el efecto que produce en el ser humano el color rojo. Pero también está el efecto que producen en los animales. Por ejemplo, hay algunos animales que no tienen la visión completa, sino que ven en monocromo. Entonces, también tienen efectos dentro de algunos tipos de animal. Entonces, sí es importante la utilización de los colores, como ustedes lo pueden ver, para resaltar algo en un documento también es importante, debe, debe ser mucho más colorido y denota una rápida acción para poder verificar qué es lo que se nos quiere entender. Es mejor combinarlo con algunos colores para que, según lo que vimos en la clase anterior, eh, dependiendo del valor o el tinte que se le dé, hacia colores mucho más cálidos. Entonces, sí es importante que se puedan combinar para producir efectos mixtos. Por ejemplo, azul y rojo no veo mucha combinación, pero rojo y negro sí probablemente nos dé una sensación muy autoritaria y que llame más la atención. Luego tenemos el color café. Este pues yo no lo he visto muy utilizado. Es como que más diluido, no hay vitalidad. Creo que va más con el color de muebles, por ejemplo. Eh, es un poco es más pasivo, no tiene tanta vitalidad como el color rojo. Entonces, es muy apropiado para el campo, se utiliza en negocios para dar la impresión de calidez, probablemente es tal vez porque es un poco más serio el color, no necesariamente tiene que ser malo, eh, aburrido y poco sofisticado. Puede ser mandos medios, ningún hombre, bueno, yo he visto trajes con color café que también dan cierta elegancia. Exacto, se utiliza como uniformes en centros de salud. Incluso yo he visto algunas órdenes religiosas que utilizan el color café porque buscan mucha más seriedad, em, más, ¿cómo le podríamos llamar? Tal vez como que más eh, enfocado a temas pasivos, como por ejemplo poder dar una connotación religiosa hasta cierto punto. No es tan sofisticado, sin embargo, la combinación de ciertos colores pueden hacer que se resalte de una mejor forma. No necesariamente tiene que dar una percepción, va a depender mucho también del color de la persona. También veamos que se ve elegante en muebles, por ejemplo, se ve bastante elegante, se puede combinar con ciertos colores, por ejemplo el beige, eh, da una sensación diferente, un poco más oscuro. Puede ser que sea pereza, yo no creo que sea tanto pereza, sino que puede ser más ser pasivo. Muchas veces tenemos
Por ejemplo, cuando una persona viste normalmente de colores oscuros, son como que eh, intelectuales hasta cierto punto porque están más centrados en poder leer, por eso tal vez que se confunde a veces con pereza o desgano o cuestiones que indiquen una cierta pasividad. Eh, Podría tomarse también como personas reservadas, exacto, personas más serias, no necesariamente aburridos. Por ejemplo, cuando volvamos al tema de las iglesias, hay monjas que se visten puramente de café. Entonces ellas pues tienen un sentido más orientado hacia la religión, más encaminado hacia conocer temas religiosos y muchas veces, dependiendo de la orden que sea, también tienden a ser muy serviciales y muy entregadas a la religión. Entonces, sí es un color. Lo que sí es cierto es que este color no es recomendable para campañas publicitarias. No atrae la atención de la gente, eh, a menos de que sea, por ejemplo, un colegio. Yo en el colegio donde estudié, el uniforme era café. Entonces ya se imaginan el aburrimiento de ir todos los días con color café. Entonces es como que va a depender mucho de la situación y hacia dónde nos queremos enfocar. Por supuesto que un colegio de esta naturaleza probablemente no atraiga a mucha gente. Sin embargo, los colores azules, negros, son como que más atractivos para, para la gente y para llamar la atención de a donde se quiere llegar. No sé si vimos entre los documentos que vimos, el color café, ¿qué marca utiliza café? UPS, por ejemplo, utiliza el color café. Eh, ¿Qué sensación nos da? Pues seriedad, o sea, ellos se toman con seriedad el poderles entregar los paquetes a tiempo, por ejemplo. Entonces, sí hay marcas que utilizan, sin embargo, si vemos las campañas publicitarias de ellos, van mucho más enfocadas a temas de transporte y a temas de entregas entre países o entre personas que van a estar seguros con ellos. Entonces, probablemente ese sea el objetivo de la campaña de ellos. Y sin embargo, pues yo no lo considero apropiado para lanzar una campaña publicitaria, por ejemplo, de ventas. Tal vez una feria de muebles, por ejemplo, pero no más que eso. Entonces, volviendo a lo otro, el verde, aquí a excepción de los que van por el partido que como ahora está de moda los colores, vemos el verde, es un color mucho más tranquilizante, relaja los nervios, es un símbolo de la naturaleza, también nos da la sensación de frescura, tiene que ver mucho más con temas relacionados con la ecología, una campaña en este tiempo, en estos momentos, cómo se está desenvolviendo eh, las condiciones del país y fuera del país, se considera, en mi parecer, exitoso lanzar una campaña publicitaria con colores verdes. Imagínense ustedes una campaña en donde se lancen productos verdes, por ejemplo, que ayuden al ecosistema. Eso pues va a tener un gran impacto en efectos positivos, psicológicos positivos, y son perseverancia, tenacidad, firmeza. Eh, la, las personas que normalmente utilizan verde, yo pues no soy mucho del color verde, realmente no me gusta el color verde para vestir. Entonces, puede ser para agentes mucho más, que reflejen más vitalidad, más analíticos, eh,
Tal vez en personas que son mucho más extrovertidas podría ser, pero sí lo considero atractivo en una mujer, por ejemplo, o incluso en niños. Pero para vestirlo como adulto probablemente no lo haga. Imagínense un traje verde, ¿verdad? Entonces, entre lo negativo, pues resistencia, aburrimiento, pues yo no creo tanto que sea aburrimiento. Sin embargo, puede ser que dependiendo de la tonalidad o de de qué tanto predomine el color, pues puede ser que sí tenga efectos negativos. Vestidos de noche también se puede utilizar como vestido de noche. El verde esmeralda, ese es un color muy bonito, entonces sí podría ser ese efecto. Por ejemplo, alguien que me pueda dar un ejemplo de la utilización del color verde. Que no ve, yo tengo dentro de los colores que más me gustan, un partido político, exactamente lo que veíamos de la señora que está ahorita en la campaña. Sí predomina, ambiental, exacto. También uno muy importante para nosotros en teléfonos, no he visto yo teléfonos verdes, probablemente sí existe. Redes sociales, WhatsApp, exacto, WhatsApp es uno que predomina el color verde. Mucho más importante para nosotros podría ser el color del quetzal, predomina el color verde, mucho más enfocado a la naturaleza. En vehículos, sí es común ver vehículos verdes. En la salud, sí. En las farmacias, ¿no? Exacto, también se ve. Partidos políticos, exacto. Entonces, sí es un color, el que le apuesta a un color verde va a tener logo de Excel, exactamente. Va a tener un éxito mucho más grande en las campañas que lance, como por el mensaje que puede transmitir. Incluso es un color que está, yo siento que está de moda. El color en los héroes, dice el compañero, podría ser, sí, exacto, linterna verde para los que son de DC Comics y quién es el otro Marvel, no sé quién, el Hulk. Entonces, sí, cuando nos enojamos, normalmente nos ponemos rojos y muy pocas veces nos ponemos verdes. Exacto, compañero. El Hulk dice, está bien. Entonces, sí tienden a atraer más a la gente, incluso a generar debates. Los semáforos, exacto, en la señal de siga nos da la sensación. Si ustedes se dan cuenta, los colores nos transmiten un mensaje, dependiendo la PMT, sinónimo de enfermedad, dicen, sí, probablemente. Eh, nos transmiten mensajes y nosotros pues lo codificamos de acuerdo al entorno en el que estamos. Por ejemplo, veamos los opuestos. Por ejemplo, el verde de SIGA, que nos da la sensación de la perseverancia y como dice el compañero, el sinónimo de enfermedad. Tal vez un representativo, no un sinónimo de enfermedad. Por ejemplo, las comidas, también en las comidas lo podemos ver. Por ejemplo, una comida verde va a depender mucho de la presentación para que se nos apetezca comerla, por ejemplo. Entonces sí tiene una connotación muy extensa la utilización del color verde. Frutas, exactamente, las frutas dan la sensación de salud, que son saludables y nos dan incluso hasta ciertos sabores un poco más ácidos. Los cilindros de gas, yo no he visto cilindros de gas verdes, pero puede ser, en algunas comunidades puede ser que utilicen. Verduras también, exacto, salud. Eso es importante que nosotros sepamos diferenciar en qué momento podemos o no utilizar los colores verdes, los que se utilizan en hospitales. También
También he visto señalizaciones en parqueos. Incluso algunos equipos de fútbol utilizan el color verde. Entonces, sí tiene una connotación mucho más, eh, más perseverante, más tenaz en el caso de los futbolistas. Entonces, sí se utiliza. Entonces, cuando ustedes quieran lanzar una campaña, pueden incluir los colores pues, que llamen más la atención, verde, rojo, son importantes. Por ejemplo, si ustedes lo ven, el color de la bandera de México es verde, ¿no? Bueno, entonces el blanco, este era el que me preguntaban la semana pasada, y aquí pues es mucho más, es un color muy fresco. Tiene que ver con la salud, la paz, es importante. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que significa que esté relacionado con términos de paz, siempre se utiliza el color blanco. Por ejemplo, anteriormente, eh, cuando habían guerras, la sensación o el rendirse, por ejemplo, eh, era a través o por medio de una bandera blanca. Entonces ya todos sabían qué era lo que significaba pureza, ¿verdad? Exacto, tiene que ser mucho más limpio, puro, fresco. Ustedes en las representaciones que se tienen incluso en temas bíblicos, se personifican a los ángeles y a los santos con mantos blancos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, pero también puede tender a que sea un poco más frío. Eh, por ejemplo, para vestimenta no es, si no es una boda, por ejemplo, o, o- o ¿cómo se llama? Algo que tenga que forzosamente ir de blanco, ya que es muy complicado hasta cierto punto mantenerlo. Se usa en hospitales, exacto, que denota libertad también. Eh, si fuera muy estrictamente necesario ir con blanco, pues sí se podría ir. Sin embargo, hay que ver, va a depender de la ocasión en que se utilice. Ustedes se dan cuenta, si tiene que ver mucho más con la salud, los médicos, su bata es siempre blanca. Sin embargo, hay algunos que se diferencian entre los celestes, dependiendo del grado en el que se encuentren. También utilizan celeste o si, por ejemplo, tienen turnos, o las enfermeras también que utilizan color blanco. En enfermería, normalmente las enfermeras que visten de blanco se les conoce como enfermeras que son graduadas, por ejemplo, y mientras que las que son enfermeras auxiliares o que no están graduadas, pues las visten de color celeste claro. Entonces, sí tiene una importancia en el tema hospitalario, en el tema de salud, el color blanco. Eh, También nuestra bandera utiliza el color blanco, si lo traemos más a nuestro contexto nacional. Y dentro por ejemplo, de la presentación de algún documento, la mayor parte, o si no es que todos los documentos que nosotros presentamos están impresos sobre color blanco. Paz, humildad y amor, exactamente. Es importante utilizarlo cuando nosotros queremos presentar o queremos llevar una tregua, por ejemplo, en una negociación podría ser también llevar un color, vestir de color blanco, sería pues bastante importante, bastante, nos denotaría como personas confiables. Y obviamente pues tendría un efecto positivo a la hora de querer negociar algo, el ir vestido de blanco. Es por eso que también la mayoría de los trajes se combinan con color blanco. Si ustedes se dan cuenta, los trajes de gala que utilizan normalmente incluyen al blanco en camisa, o la combinación de blanco y negro, o algunas personas que utilizan el blanco, que realmente no se ve tan mal. Sin embargo, en zapatos es complicado, ¿no? Dependiendo de dónde por ejemplo, no vamos a utilizar zapatos blancos para irnos a meter a una comunidad, eso sí
sí sería pues acabar nosotros mismos con nuestra presentación. Entonces, sí es más enfocado a lo clínico o a lo espiritual. Entonces, pero también se pueden utilizar colores blancos en, el tema, en temas publicitarios. Eh, Incluso cuando ustedes en señales de tránsito, por ejemplo, tiene un significado, un significado la línea blanca y la línea blanca continua, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué contexto o en qué situación se va a utilizar el color blanco o cómo se va a interpretar ese color blanco. Luego pues viene el amarillo. El amarillo pues su efecto es que aumenta la presión sanguínea, al igual que el color azul eh, y el rojo, por ejemplo, pero, perdón, al revés, el rojo. De manera un poco menos estable. Siempre da como que el símbolo de energía, ser más enérgicos, ser más claros, tal vez un poco más modernos y más vivos. También tiende a levantar el ánimo, incluso cuando ustedes van regalan flores, por ejemplo, significado de las rosas amarillas, es amistad, por ejemplo. También utiliza el Vaticano el color amarillo. Entonces, es ideal para trabajar con niños, es muy estimulante, los ayuda mucho a poderse enfocar y a traer esa confianza. Eh, yo no le consideraría efectos pues, psicológicos negativos el ser impulsivo o volátil, porque va a depender mucho del entorno en que nosotros nos desenvolvamos. No, no sí, exacto, no es aconsejable para una negociación o una conversación, por ejemplo, a menos de que se combine con otros colores. O sea, no es felicidad, alegría y optimismo, exactamente es optimismo. Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Hay personas que son muy impulsivas, a veces visten más de amarillo, si se dan cuenta, a veces tiende, si dependiendo del tono del color, puede ser incluso hasta lastimar los sentidos, ¿verdad? Celos y envidia, egoísmo y en algunas enfermedades, exactamente la hepatitis también en el cuerpo humano también es una enfermedad. Esto pues también implica, eh, también se puede asociar con el tema de la enfermedad. Entonces, el amarillo también puede utilizarse para campañas publicitarias, aunque en menor escala. Un fondo amarillo puede tender a ser llamativo, pero a no lograr ese mensaje que se quiere llegar a transmitir, si predomina el amarillo. Combinado con otros colores puede tener un buen impacto. Entonces, no, si ustedes van a hacer una negociación, por ejemplo, no van a ir vestidos de amarillo a cobrarle a un cliente, por ejemplo. No sería ideal. El efecto que ustedes tendrían sobre la persona sería, ahí sí sería negativo, porque probablemente pues, no los tomen en serio. Eh, Diferente de hacerlo con un color oscuro o un color, por ejemplo, el café o el negro, ¿verdad? Que también denotan más autoridad. Colores muy vivos no son aconsejables para poder, a menos de que sea, por ejemplo, una reunión de un banco comunal, por ejemplo, podría ser para que pues tengan, se sientan más confiados en lo que ustedes exponen, pero realmente no debería de utilizarse para el trabajo del día a día. Eso es importante que lo tomen en cuenta. En una campaña publicitaria probablemente sí funcione dependiendo de la cantidad que se utilice. Luego vemos el color negro. Este pues color negro pues indica mucha más seriedad, más relacionado con la muerte o depresión y también muy elegante.
Si lo vemos en cuestiones de vestimenta, puede ser una persona más formal, como les digo, es mucho más elegante. Eh, Cuando también significa respeto, cuando ustedes, cuando una persona pues fallece, lo más común o lo común es, dependiendo de la cultura también, ¿verdad? Es guardar luto, y el luto pues el referente es el color negro. Entonces, combina con casi cualquier color. Entonces, sí es un color pues que tiende a ser muy elegante para las noches. Alegría y brillante, el color amarillo, exacto. También se puede utilizar el amarillo para resaltar. Ahora, volviendo al color negro, resulta siempre una buena idea poder vestir de negro. Muchos uniformes se utilizan en color negro. Ahora, díganme ustedes en dónde es aconsejable utilizar el color negro para vestir. El negro es elegante, la parte intelectual de la mente. En los funerales, exactamente, sí, lo normal es que se lleven, no necesariamente negro, pero sí ropa mucho más oscura. Bueno, en el trabajo, sí, muchos, como les digo, muchos uniformes se utiliza el color negro. Aquí vemos un efecto en el proceso de comunicación, y es que realmente pues genera una barrera en la comunicación. Una barrera podría ser en el punto o en la situación de un funeral, como lo indica el compañero, en donde no necesariamente vamos a- a transmitir el acompañamiento a las personas, a los dolientes, sino que nos va a crear una barrera, porque normalmente el concepto de la vida y de la muerte es bastante complicado de manejar, y puede ser que en algún momento no podamos nosotros expresar lo que queremos con la persona con la que está atravesando por esta situación. Entonces, sí, sí es como que crear esa barrera. Algunos pues no encuentran las palabras, y lo más común es decir, pues lamento mucho su pérdida, o mi más sentido pésame, que es lo más común. Sin embargo, sabemos, y los que hemos pasado por eso, entendemos de que al final lo que uno agradece o lo que cuenta es la presencia de las personas en una situación tan complicada, pero sí puede generar una barrera en el proceso de la comunicación, dependiendo de la situación en que se encuentre. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, le va a dar un sentido mucho más formal y no crear ahí no crearía una barrera. Por eso les indico que va a depender de la situación en la que nos estemos desenvolviendo, o el contexto en donde se esté presentando. Si ustedes ven las reuniones de los líderes mundiales, normalmente todos van vestidos de negro. Entonces hay muchos, algunos pues que van con los colores regionales de su país. Entonces, pero lo que prevalece siempre son los trajes negros. Incluso los sacerdotes, la mayor parte utilizan colores mucho más negros, porque son más formales y denotan pues mayor fortaleza. Eh, para trajes es importante, o es una buena elección tenerlo en negro. Sí se puede utilizar para campañas publicitarias. Sin embargo, va a depender mucho siempre, como les digo, de de cuál sea el color predominante. Los logos, la mayor parte de logos son en color negro en algunos casos, o incluyen colores negros dentro de dentro de su forma, o dentro
de la presentación que se le dé a los logos, siempre tienden a tener colores negros. ¿Alguna otra parte en donde se utilice el color negro que ustedes sepan? O por ejemplo, alguna situación en la que ustedes, por ejemplo, las bodas, definitivamente el más común es el color negro, los trajes de gala. Aparte de los funerales, en conciertos, sí, conciertos también pueden utilizarse. El negro refleja luto. También hablamos algo anteriormente, también puede ser tristeza, eh, miedo, formalismo, exacto. Pero también hay algo que yo creo que ustedes los conocen, a las personas que visten únicamente de negro, que, pues que les gusta vestir de negro, ¿verdad? También, los góticos, exactamente, no les llaman góticos, no recuerdo en este momento cómo les llaman. Hemos, exacto, hemos. Es una rockeros, la mayor parte de rockeros visten de negro. Entonces sí da como una percepción, dependiendo del contexto en donde se encuentre, es diferente el significado. Entonces, yo creo que aquí terminamos. Aquí tenemos todavía el color morado, por ejemplo. Es un color mucho pues no infantil, podría decirse, pero sí es más de predicción es el preferido de los preadolescentes. Es positivo, tiene una imagen sensible, intuitiva. eh, para la mujer es un buen color, o sea, sí se ve elegante en una mujer. Los diplomáticos en algunos países se utiliza el color morado como, como, como símbolo de diplomacia. Es elegante también para utilizar, realmente es un color bonito, o sea, a mí me gusta el color. Puede combinarse también en tonos más claros. Corbatas podrían utilizarse. La moda ahorita actualmente ya va evolucionando. Ahora tenemos gente mucho más, con colores mucho más combinados, con el morado, el lila. Eh, es un color que psicológicamente puede deprimir. Partidos políticos que lo utilizan. Para la Semana Santa, exactamente, muchas de las tradiciones de Guatemala se utiliza el color morado para las procesiones. También hemos visto los partidos políticos, princesas también, y esto pues ustedes saben que las princesas de Disney ellos van mucho más allá en el significado de los colores, porque va a depender mucho del contexto de la trama, de lo que ellos quieren, de lo que ellos transmiten. Entonces, de lo que ellos escriben. Ellos utilizan mucho los colores para transmitir alguna pena, por ejemplo. Y al final lo que ellos venden, pues es tristeza. Si ustedes se dan cuenta, lo que predomina en todas estas películas es la tristeza, pues acompañada de una alegría posterior. Y básicamente en eso se centra todo lo que hace Disney en cuanto a princesas, príncipes, por ejemplo, ¿verdad? Es como que un color más de realeza, ¿verdad? Eh, no es aconsejable para entrevistas de trabajo, por lo menos en la mujer. Magia, espiritualidad, dignidad, sí, también tiene esa connotación. Yo creo que es un color mucho más juvenil, devoción. A mí, pues, me encanta vestir a mi hija de color morado porque realmente me gusta cómo se le ve. Entonces es como que un poco más infantil, aunque en una mujer, ya dependiendo la ocasión, puede ser un color muy, muy, muy elegante. Entonces, ese sería el color. Ahora vamos con el gris, es un tono mucho más
neutral, probablemente el gris pues surge de la combinación del blanco y el negro. Para los negocios es muy importante poder utilizar el gris, incluso para eventos formales. Es un color tal vez menos complicado que los otros dos, o que es como que más neutral en todo caso. Cuando uno quiere ser pues más profesional, normalmente la gente para uso diario también puede utilizar el color gris. Da una sensación más de formalidad y hasta cierto punto también nos va a, a ayudar en cuanto al desempeño de nuestro trabajo. Es un color que pues, no llama mucho la atención, aunque a veces se vea, como dicen aquí los compañeros, tristeza, nublado o aburrido. Realmente va a depender mucho del contexto en el que se encuentre. Por ejemplo, vestir de un traje gris para la oficina puede ser elegante, eh, pero no para una fiesta infantil, por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes lo combinan con otros colores, pueden tener cierta vitalidad. Entonces sí se puede combinar con algunos colores. Por ejemplo, hay quienes lo combinan con rosado, que también está de moda. Va a depender del tono del color, porque digamos un gris muy claro, pues da una sensación, pues, un poco más fresca, y va a depender del tipo, del tiempo o del clima, por ejemplo, ¿verdad? Neutral, imparcial, exactamente era lo que les comentaba hace un momento. Es muy formal, realmente el color gris es muy formal. Bueno, entonces aquí estamos ya con los colores. Obviamente faltan algunos colores, por ejemplo el rosado, que pues vamos a tratar no tengo algunos problemas ahí con la conexión. Ok, bueno, entonces rápidamente, esos serían los colores. Como les digo, faltan algunos. Realmente no consideré necesario ponerlos todos, sin embargo, como conocimiento general, se los puedo subir al GES con algunos colores que faltan para que ustedes vean y los puedan analizar, pero es más que todo cultura general. Veamos dos cosas rapidito porque ya solo tenemos 10 minutos. La primera es que ya califiqué, como les dije, los trabajos. La mayoría pues están muy bien. En tema de redacción pues nos hace falta un poco. Vamos a tratar de mejorarlo. Lo que yo quisiera es que ya les dejé una tarea ahí en cuanto a la utilización de las normas APA, y para que lo puedan investigar. Es para la siguiente semana, estaba para hoy, pero no había tenido tiempo de subirlo, entonces hoy lo subí y lo dejé para la próxima semana. Realmente no necesito un documento muy extenso. Realmente el tema de investigación de la norma APA les va a ayudar a ustedes para la presentación de los trabajos, porque recuérdense que en el nivel que ustedes están o al que quieren llegar, es importante la presentación de los trabajos. Para darles un ejemplo, y cómo Word nos ayuda a utilizar. Yo vi que algunos utilizaron el formato de Word o las herramientas que da Word para la realización del trabajo, y eso pues les va a ayudar porque va a ser mucho más sencillo. Vi que algunos de ustedes estaban ejemplo, utilizando para hacer el índice, eh, el número, el concepto del número y seguido de puntos. Entonces, Word nos da la facilidad de hacerlo. Aquí ustedes tienen estas herramientas. Estas herramientas ustedes las pueden configurar con la norma APA. Por ejemplo, si ustedes tienen el formato normal, quiere decir que es el cuerpo de los documentos, ¿sí? Este es el formato normal. Si yo le presiono acá, no me va a cambiar nada porque no le he dado ese formato.
Entonces, sencillamente lo que tienen que hacer ustedes es darle el formato que se requiere según la norma. Entonces, le dan con el clic inverso y le dan modificar. Entonces, aquí les va a pedir ciertos parámetros. Entonces, ustedes le van a dar. La norma APA pide que se utilice el tipo de letra Times New Roman. Sin embargo, vamos a utilizar nosotros el Arial, que es el más común en Guatemala, y le vamos a dar el tamaño 12, interlineado, ¿sí? 1.5, que es este de acá, y le vamos a dar la justificación. Si ustedes se dan cuenta que tienen justificado hacia la izquierda, centrado, justificado a la derecha y justificado. Entonces, al ustedes darle esto, todo el documento con el que que tenga como formato normal se va a modificar. Si ustedes se dan cuenta, el documento ya está justificado y solamente ahí ya tenemos una presentación diferente sin necesidad de irnos párrafo por párrafo a centrarlo, modificarlo, hacerle el tamaño de letra y ponerle el interlineado de 1.5, ¿sí? Entonces, con la norma es mucho más sencillo. Ustedes lo hacen acá, Arial 12, justificado, interlineado, centrado. Todo. Entonces, eso es mucho más fácil. Se dan cuenta, se corrigió todo el documento. Vamos a los títulos. El título de igual forma, si yo modifico el título, por ejemplo, yo quiero que este sea el título 1, le voy a dar clic inverso, le voy a dar modificar. Normalmente, como les digo, todo se presenta en color negro. Le vamos a cambiar, siempre Arial, lo vamos a dejar con 16 y no le vamos a hacer ninguna otra anotación. Aquí es solo la distancia entre cada párrafo. Se puede disminuir o se puede ampliar. Entonces, para poderlo ampliar es para que tenga una mejor presentación y luego le dan a aceptar. Aquí, como ven, no me cambió nada porque yo no he marcado nada con ese título. Pero lo vamos a hacer. Vamos a ponerle a este título 1. Y lo que sí a muchos les corregí fue que la introducción idealmente debe estar en una sola hoja. Entonces, por ejemplo, en vez de dar Enter, Enter, Enter para bajar, ustedes den Control, Enter y automáticamente los traslada hacia otra hoja. Entonces ya tenemos la introducción en una hoja y el título en otra y vamos a darle formato de título. Este va a ser título 2, lo vamos a modificar siempre a Arial y lo vamos a poner en negro y no le vamos a hacer ninguna corrección y lo vamos a poner, o tal vez sí en negrillas, para que vean la diferencia. Entonces ya tenemos título, subtítulo. Luego viene, lo ideal con las imágenes es que estén centradas y que tengan la fuente de donde fue, de la fuente donde se cita. Luego veamos acá, pongamos otro título 2. Estas podrían ser, ¿sí? Con viñetas. Otro título 1, por ejemplo, si ustedes quieren. Y ya nos vamos a título 2, título 2. Quitamos los espacios. Todo esto ya es en formato normal. Título 2. Y aquí tenemos conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Acostúmbrense a poner todo esto en sus trabajos. Cada uno de estos, lo ideal es que vaya en una sola hoja, ¿sí? Todos estos en una sola hoja. La norma nos pide que todas las hojas vayan numeradas en la esquina superior derecha. Sin embargo, lo más común es tenerlo en la esquina inferior derecha. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de hacer sus trabajos. Otra cosa importante es que cuando ustedes quieran insertar un índice, es mucho más sencillo si se utiliza con
las herramientas de Word. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cada título y subtítulo que yo marqué me va a permitir insertar en referencia una tabla de contenido. Esa tabla de contenido no es más que su índice, pueden utilizarla automática y automáticamente les va a poner la hoja en la que se encuentra y de acuerdo a como ustedes lo definieron. Títulos 1, títulos 2, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden seguir título 3, título 4 y así, pero esto les va a ayudar. Si ustedes se dan cuenta, ya está, si lo hacemos ya más en grande, ya tenemos un trabajo con una presentación diferente. Y algo que sí les quisiera aclarar es que lo que yo necesito es mucho más que el contenido y que el contenido tenga coherencia. Necesito sus apreciaciones personales en cuanto a introducción y contenido, y no solo para mi trabajo, sino que para cualquier trabajo que ustedes hagan. Ustedes tienen que entender el contexto de lo que están hablando y poderlo transmitir en pocas líneas, pero que sí tengan coherencia con lo que están haciendo. No copiarla y pegarla, porque eso pues realmente se puede hacer. No es necesario hacer un trabajo tan extenso para poder extraer lo más importante de los documentos. Esto les voy a tratar de subir ¿cómo se llama? El ejemplo para que quede en material de apoyo ya completo y ustedes lo puedan presentar. También hay que tener claro la diferencia entre bibliografía o grafía y también en biografía. Algunos me pusieron como biografía, cuando lo correcto es bibliografía, que es básicamente la citación de fuentes bibliográficas de los documentos que ustedes están presentando. Que para esto también lo tiene las herramientas de Word. Por ejemplo, si yo saqué este párrafo, lo extraje de Wikipedia, por ejemplo, nos vamos a ir a referencias, insertar cita, vamos a agregar nueva fuente y aquí me va a pedir todos los datos de la fuente que nosotros presentamos. Por ejemplo, aquí fue Wikipedia, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, aquí creo que tengo la fuente. El nombre, la dirección URL, por ejemplo, año 2019, mes mayo, el día, por ejemplo, de hoy. Hoy es 18 de mayo. Entonces aquí va a ser Wikipedia. Y aquí ya nos aparece la fuente. ¿Qué va a pasar con esto? Ustedes se van a la bibliografía, que es la última parte. Y en este caso es e-grafía porque fue extraída de un documento de internet. Entonces le vamos a dar insertar bibliografía, ¿sí? Y automáticamente nos va a dar la norma APA con la bibliografía, ¿sí? Entonces todos estos campos se actualizan de acuerdo a las fuentes que ustedes pongan. Si ustedes ponen 10 fuentes, al momento de insertar la bibliografía, esas 10 fuentes van a aparecer como la norma APA, lo pide. Entonces, eso sería en cuanto a los trabajos, se los voy a subir para que ustedes lo tengan de referencia. Y lo otro es que el examen va a ser, lo voy a subir mañana. El examen viene bien sencillo, ya les subí el material, el cuestionario. Realmente el cuestionario se puede hacer con las presentaciones que ya tienen. No tienen que entregarlo, solo les va a servir como guía de estudio. De ahí voy a sacar el examen para que ustedes lo presenten. Van a tener de mañana hasta el miércoles para presentarlo. Aprovechen ahorita este examen porque para recuperar los puntos que algunos pues no presentaron trabajos, otros no tuvieron problemas para subirlos al GES, pero yo tengo que pues calificar
Y los que no lo han subido, si me lo mandan, mándenmelo al correo, porque ya no nos va a dejar subirlo al GES. Mándenmelo al correo y vamos a hacer la aclaración. Obviamente ya no va a tener el punteo completo, pero sí lo vamos a poder entregar. Lo importante es que ustedes van acumulando puntos porque el trabajo final lo voy a subir ahorita esta semana y va a tener que ir ya principalmente con el formato de la norma app y voy a tomar en cuenta las apreciaciones personales de cada uno. Quiere decir que no debería de tener, por ejemplo, introducciones iguales, conclusiones iguales o recomendaciones iguales. Entonces, eso como consejo para todos los trabajos que ustedes hagan. Recuérdense, la originalidad es uno de los requisitos en la comunicación. Mi correo es fernando.vázquez@galileo.edu. Hola, Lick, mire una pregunta. ¿Qué manda? La bibliografía va en una página, las conclusiones en otra hoja y las recomendaciones en otra, ¿verdad? Exacto, sí es por presentación, porque realmente estamos viendo la terminación de un documento, de un título, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso del contenido no, porque ahí puede ser corrido, pero en bibliografía, conclusiones, recomendaciones, sí lo más aconsejable es que estén en una hoja por separado. Perfecto. Y luego usted va a bajar un cuestionario que va a ser como una guía que nos va a ayudar para el examen. Ya está en material de apoyo. Son 25 preguntas, si no estoy mal. Y de ahí voy a sacar 10 preguntas para el examen. Perfecto. Y el examen lo va a subir mañana Mañana, así es. hasta el miércoles. Hasta el miércoles, ajá, sí, hasta el miércoles. Okay. Y En cualquier, podría, no sé cómo, pero no sé si es posible, pero ¿será que se podría extender un poquito más para tener un poquito más de oportunidad? Como hasta eh, el viernes. mire, el examen es bien sencillo, no es como los exámenes que tradicionalmente hace la universidad. Ese va a ser el segundo examen, porque ahorita ya no me dio tiempo en subirlo. El Ah, examen es bien sencillo, no se preocupen, no va a ser tan complicado de hacerlo. Lo que, si llenan el cuestionario, de ahí lo pueden sacar. No va a tener tiempo de hacerlo como normalmente es en este tipo de exámenes. Básicamente ahorita lo que necesito es que pues, entiendan y que plasmen lo que ya hemos visto en clase. ok, gracias, Yo licenciado. preferiría dejarlo con ese tiempo, a menos de que pues ustedes no tengan chance entre semana de hacerlo. Realmente, como les digo, el examen es bien sencillo, son 10 preguntas a lo mucho, y vienen de ese cuestionario. Entonces, el cuestionario es la guía. Lick, sería bueno que nos lo amplíe para el viernes, por cuestiones de trabajo, ¿no? Que nos dificultan. Bueno, voy a ver cómo lo organizo entonces para que sea hasta el viernes. Pero entonces no lo subiría mañana. Prefieren que lo suba mañana. Sí, porque tenemos más chance Va. de poder Hagamos eso analizar. entonces, pero también necesito que los que no han entregado las tareas me las suban. Oye, Gracias, Lick, muy amable. entonces yo los dejo porque ya es el tiempo del otro licenciado. Gracias por haberse conectado y cualquier cosa me tienen en el correo o en el teléfono. Ya algunos de ustedes me llamaron y ya acordamos. Yo subo las calificaciones ya en estos días. ¿Oye? Entonces, feliz fin de semana y que descansen. Igualmente, Lick, que Bueno, tenga un buen fin de semana. gracias igual.